Después de mi cirugía cardíaca, mi yerno dijo: «Esa anciana solo consume nuestro dinero. Ya debería estar en una residencia para ancianos». Mi hija se rió. Al día siguiente, él no pudo usar su tarjeta. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad estás viendo para que puedas saber hasta dónde ha llegado mi relato. El sonido constante del monitor cardíaco había sido mi compañía durante 3 días. La operación de bypass había salido bien, según el doctor Carlos, pero la recuperación sería lenta a mi edad. Cuando Mariana sugirió que me quedara con ellos en lugar de contratar a una enfermera a domicilio, me sentí conmovida. Mi hija rara vez me invitaba a su enorme casa en las afueras, una vivienda que yo había ayudado a comprar, aunque nunca mencionaban esa parte. Será más fácil para todos, había dicho sin mirarme a los ojos. Carlos estuvo de acuerdo. Tenemos la habitación de invitados abajo, así no tendrás que subir escaleras. Aquella primera noche en su hogar estaba demasiado cansada y medicada para notar la tensión. La habitación de invitados estaba impecable, pero sin personalidad, ni una sola foto familiar o recuerdo, solo paredes beige, alfombra beige y una cama hospitalaria que rentaron para mi recuperación. Aún así me sentí agradecida. A mis 68 años ya no me recuperaba como antes. Fue en el tercer día cuando todo cambió. Estaba dormitando de manera intermitente con el medicamento para el dolor que me hacía oscilar entre el sueño y la vigilia. La puerta de mi habitación estaba entreabierta. Fue idea de Mariana para poder escuchar si necesitaba algo. En realidad, ella solo se preocupaba por mí un par de veces al día, por la mañana y por la noche, generalmente mientras hablaba por teléfono. Esa tarde escuché sus voces en el pasillo. Debían pensar que estaba dormida. ¿Cuánto tiempo más se va a quedar?, preguntó Carlos con tono irritado. El médico dijo al menos 3 semanas, respondió Mariana. Quizás 4. Carlos suspiró profundamente. Eso es un mes cuidando a un inválido. ¿Sabes cuánto nos está costando todo esto? Los alimentos especiales, los medicamentos, los servicios. Sentí un apretón en el pecho que no tenía nada que ver con mi reciente operación. No, comprendo, dijo la voz de Melissa bajando el tono. ¿Pero qué opción tenemos? Ella es mi madre. Esta mujer mayor solo nos está drenando el dinero, comentó Carlos con voz fría y calculadora. Ya debería estar en una residencia. Podríamos vender esa casa que tiene y deshacernos del problema. Hubo una pausa larga, casi eterna. Esperaba que mi hija me defendiera, que le recordara que esa casa se había pagado parcialmente con mis ahorros de jubilación, que le dijera que había trabajado en 2 empleos durante décadas para darle a Mariana todo lo que nunca tuve. Pero en lugar de eso, escuché su risa. No era una risa incómoda ni despreciativa, sino un verdadero acuerdo risueño. «Dios, eres terrible», dijo con cariño, pero sin negar que tenía razón. La casa en Sunset Valley tiene cupos. Quizás después de que se recupere podríamos sugerirlo, decir que es por su propio bien. Cuanto antes, mejor, respondió Carlos. Cada día que ella está aquí es otro día en el que estamos perdiendo dinero. Sus voces se desvanecieron mientras se dirigían a la cocina. Yo yacía allí, una nueva clase de dolor invadiendo mi pecho, un dolor que ninguna cirugía podría curar. Mi propia hija, mi único niño, la niña que crié sola, después de que su padre nos abandonó cuando apenas tenía 3 años. La niña por la que sacrifiqué todo. 4. Esa noche no pude dormir. Miraba el techo, la conversación repitiéndose en mi mente como una película de terror que no podía apagar. Cuando Mariana trajo mi medicación nocturna, la tomé con obediencia y le agradecí con una sonrisa que se sentía como cristales rotos en mis labios. «¿Te ves pálida, mamá?», dijo ella mirando su reloj. «¿Debería llamar al médico?» «No, querida», contesté. «Solo estoy cansada. La recuperación lleva tiempo a mi edad». Ella asintió y se dirigió hacia la puerta. «Carlos y yo tenemos esa gala benéfica mañana por la noche. La señora Pérez de al lado te cuidará». Dejé su número en la mesita de noche. Después de que se fue, me levanté con esfuerzo y busqué mi bolso. Mis manos temblaban mientras sacaba el teléfono. No por debilidad,
sino por una ira fría y clara que nunca había sentido antes. Llamé al banco, luego a mi gestor de inversiones y finalmente a mi abogado. Al amanecer ya tenía un plan. No se diría ni una palabra sobre lo que había escuchado. No se derramaría ni una sola lágrima delante de ellos. Querían mi dinero. Pensaban que solo era una carga, un cajero automático para su vida lujosa. Era hora de que supieran quién soy. Había estado drenando realmente a alguien. A la siguiente noche observé desde mi ventana cómo Melissa y Carlos se iban a su gala vestidos con ropa de diseñador que había comprado con mis préstamos nunca devueltos. Carlos ayudó a Mariana a entrar en su lujoso SUV, otro regalo mío por su 5º aniversario. Se alejaron sin mirar atrás, sin darse cuenta de que todo ya había cambiado. 2 horas después sonó mi teléfono. Era Mariana, su voz aguda y llena de pánico. «Mamá, algo anda mal con nuestras cuentas. La tarjeta de Carlos fue rechazada en la cena de gala». Fue humillante. Y cuando revisó nuestras cuentas, todo está congelado. Ni siquiera mis tarjetas de crédito funcionan. Respiré profundo con calma. «Qué extraño», dije en voz baja. «Deberías llamar al banco en la mañana». Pero ambas sabíamos lo que había sucedido. Recuperé el control de mi vida, una cuenta congelada a la vez. La pesada carga de la edad mostró sus dientes. No dormí esa noche después de congelar sus cuentas. Mi corazón, el mismo que acababa de ser reparado quirúrgicamente, latía con una mezcla de justicia y tristeza. Mientras yacía en esa fría habitación de huéspedes, recuerdos me inundaban como olas, cada uno cargado con décadas de sacrificio. Fue en 1983 cuando Robert nos dejó. Mariana tenía apenas 3 años, una pequeña con coletas y una sonrisa capaz de derretir granito. Yo tenía 31 años, repentinamente sola con una hipoteca, una niña pequeña y un trabajo de contabilidad a tiempo parcial que apenas alcanzaba para la comida. No quiero seguir con esta vida familiar, Harriet, dijo Robert mientras hacía su maleta, mientras Mariana dormía en la habitación de al lado. Me siento atrapado aquí. Le rogué que se quedara, no por amor, porque ese se había ido hacía años, sino por el bien de nuestra hija. Sin embargo, él se marchó igual, mudándose a California con su secretaria de 24 años. Los pagos de la manutención llegaron de forma irregular durante 6 meses y después cesaron por completo. El primer año fue el más difícil. Trabajé en un segundo empleo, atendiendo mesas, por la noche. Después de acostar a Mariana, la dejaba al cuidado de mi vecina anciana, la señora Pérez. Además, comencé a hacer turnos los fines de semana en una tienda departamental local. 3 trabajos y casi sin dormir. Apenas lograba funcionar, pero Mariana nunca careció de nada. Tenía zapatos nuevos cuando los necesitaba, vestidos bonitos para las fotos escolares y clases de baile porque le encantaba girar. Recuerdo su 5ª fiesta de cumpleaños. Trabajé jornadas dobles durante semanas para poder comprarle la casa de ensueño de Barbie que quería. Cuando la abrió, sus ojos se llenaron de asombro. «¿Cómo lo supiste, mamá?», exclamó mientras sus pequeñas manos tocaban la mansión de plástico con respeto. «Las mamás siempre saben», le respondí, ocultando mi cansancio tras una sonrisa. Nunca le conté que ese mes salté comidas para ahorrar esos $, extras. Ella no tenía que saberlo. Los niños no deben cargar con las preocupaciones de los adultos. A medida que Mariana crecía, también aumentaban sus necesidades y deseos. En la secundaria quería ropa de marca, para no ser objeto de burlas. En la preparatoria necesitaba cursos de preparación para el examen de admisión a la universidad. Los gastos de solicitud resultaron ser una carga. Decidí solicitar una segunda hipoteca sobre nuestra modesta casa para asegurar que ella pudiera asistir a la Universidad de Westlake cuando fue aceptada. El orgullo que sentí en su graduación valió cada sacrificio, cada hora de sueño perdida, cada cana que apareció antes de tiempo. Le susurré mientras la abrazaba con su birrete y toga. «Lo lograste, cariño». Lo hicimos, mamá», corrigió, y mi corazón se elevó con fuerza. Esa fue la última vez que la escuché reconocer mis sacrificios. Después de la universidad, Mariana consiguió un empleo en una agencia de marketing. No ganaba mucho,
pero era suficiente para que tuviera su propio apartamento. Sin embargo, cada vez que necesitaba algo como un depósito de seguridad, ropa profesional nueva o un coche confiable, venía a pedirme ayuda. Y siempre le daba, incluso cuando eso significaba tocar mis ahorros para la jubilación. Es solo hasta que me estabilice, decía. Te pagaré, mamá, lo prometo. Pero nunca cumplió. Entonces apareció Carlos. Carlos apuesto y ambicioso, con su título en negocios y su plan para abrir una firma de inversiones propia. Mariana se enamoró desde la primera cita. En 6 meses se comprometieron. Yo tenía mis dudas. Había algo calculador en la mirada de él cuando miraba a mi hija, algo frío cuando me veía a mí, pero lo guardé para mí misma. Mariana estaba feliz y eso era lo único que importaba. Su boda fue fastuosa, mucho más allá de lo que podían pagar con sus sueldos, cuando Mariana, con lágrimas, confesó que les faltaban $10.000. Para el lugar de sus sueños escribí el cheque, sin dudar. Te mereces un día perfecto, le dije, aunque eso significara posponer mi jubilación por otro año. Un año después de la boda, encontraron la casa, una colonial con 4 dormitorios en un barrio exclusivo. El pago inicial era elevado, cerca del 20% del precio pedido. Mamá, nos encanta esta casa, dijo Mariana durante la cena una noche, con Carlos asintiendo a su lado. Pero el banco pide un pago inicial tan grande. Hemos estado ahorrando. ¿Pero cuánto necesitan?, pregunté, ya sabiendo que lo daría, sin importar la cantidad. La cifra que mencionaron representaba casi la mitad de mi fondo de jubilación restante, pero la esperanza en los ojos de Melissa, el futuro que imaginaba para ella, tal vez nietos jugando en ese gran patio, hizo que la decisión fuera sencilla. Mañana haré la transferencia, dije. Carlos extendió la mano y apretó la mía. Eres increíble, Harriet. Te devolveremos el dinero con intereses. Esto fue hace 7 años. No me han devuelto ni un solo dólar. En cambio, llegaron más peticiones para el paisajismo de la nueva propiedad, para muebles que se ajustaran a una casa así, para un bote, porque Carlos debe atender a sus clientes. Cada vez que daba, cada vez que prometían pagar, cada vez que no lo hacían. Cuando mi propia casa necesitó un techo nuevo hace 3 años, no pude costearlo. Vendí el lugar por debajo del valor de mercado y me mudé a un apartamento pequeño. Melissa y Carlos sugirieron que invirtiera el dinero restante de la venta con la empresa de Carlos. Lo haré crecer para ti, Harriet, prometió. Tendrás más que suficiente para una jubilación tranquila. Confié en él, confié en ellos, entregué casi todo lo que tenía y ahora aquí estaba, recuperándome de una cirugía de corazón, en la habitación de invitados, escuchando cómo planeaban enviarme a un asilo después de haberme vaciado durante décadas. A la mañana siguiente, luego de que sus tarjetas fueron rechazadas, regresaron temprano de la gala. Escuché sus voces elevándose en la cocina a pesar de sus intentos por mantenerse en silencio. ¿Qué quieres decir con que todas las cuentas están congeladas?, siseó Mariana. Exactamente lo que dije, respondió Carlos con dureza. Todo lo que lleva el nombre de tu madre está congelado. Y como de ahí proviene la mayor parte de nuestro capital operativo, ¿llamaste al banco? Claro que llamé. Me dijeron que fue a solicitud del titular de la cuenta. Tu madre lo pidió. Hubo un largo silencio. Lo sabe, finalmente dijo Melissa, apenas audible. Cerré los ojos preparándome para la confrontación que sabía se acercaba. Por primera vez en décadas, no antepondría los sentimientos de Mariana a los míos. La hija que crié tendría que enfrentar a la madre a la que traicionó. La puerta del dormitorio se abrió sin tocar. Mariana apareció allí, con su vestido de gala arrugado y el rímel corrido. Supuse que por lágrimas de enojo. Detrás de ella estaba Carlos, con el rostro endurecido por la furia contenida. «Mamá», dijo Mariana con voz temblorosa, «tenemos que hablar». «Tenemos que hablar», repitió Melissa, dando un paso hacia la habitación. Carlos se mantenía cerca como una sombra que no se apartaba de mí. Me senté con más firmeza en la cama del hospital, ignorando el pequeño dolor que sentía en el pecho. «Sí, creo que sí lo hacemos». «¿Por qué congelaron nuestras cuentas?», exigió ella,
sin ningún vestigio de preocupación por mi estado de salud. Observé a mi hija detenidamente, realmente la miré. El vestido de diseñador que colgaba en su delgada figura había costado más que 3 meses de mis cheques de seguridad social. Los pendientes de diamantes que reflejaban la luz eran una inversión que yo había ayudado a financiar. Todo en ella reflejaba una riqueza que no había ganado por su propio mérito. No son nuestras cuentas, Mariana, son mis cuentas. Mi voz permaneció serena, más firme de lo que esperaba. Simplemente he recuperado el control sobre mi propio dinero. Carlos dio un paso adelante con su habitual encanto ensayado. Harriet, debe haber algún error. Hemos estado gestionando tus inversiones y ayudándote a hacer crecer tu jubilación. Basta, levanté la mano. Los escuché a ambos hace 3 días, justo fuera de esta puerta. Escuché cada palabra. El rostro de Melissa palideció. La sonrisa de Carlos vaciló y finalmente desapareció. Estaban hablando de internarme en un hogar de ancianos, continué. De vender mi casa, que por cierto ya tuve que vender, porque les di tanto dinero que no pude costear un techo nuevo. Decían que yo estaba drenando su dinero cuando en realidad ha sido al revés durante años. Mamá, no entiendes, comenzó Melissa, pero la interrumpí con una mirada que la silenció al instante. Ahora entiendo perfectamente, antes no lo hacía, pero ahora sí. Extendí la mano hacia el vaso de agua en la mesita de noche, tomando un pequeño sorbo para aliviar la sequedad en mi garganta. Durante 30 años he puesto siempre a Mariana primero. Trabajé en 3 empleos cuando tu padre nos abandonó. Resalté comidas para que pudieras tener ropa nueva, postergué mi jubilación para pagar tu boda, te di el dinero inicial para esta casa y estamos agradecidos, lo estamos de verdad, interrumpió Mariana con la desesperación colándose en su voz. Las personas agradecidas no planean meter a sus madres en residencia mientras se recuperan de una cirugía de corazón, respondí. Las personas agradecidas no llaman a su suegra una carga financiera cuando ella ha sostenido todo su estilo de vida. La fachada de Carlos se resquebrajó. Ahora espera un momento. No, tú espera, dije, sorprendiendo incluso a mí misma con mi firmeza. Durante años he esperado. Esperé que devolvieran los préstamos, esperé algún reconocimiento por mis sacrificios. Esperé ser tratada con respeto básico en esta familia. Ya no espero más. Mariana se hundió en la silla junto a mi cama. Su rostro mostraba una mezcla de ira y miedo. ¿Y ahora qué? ¿Nos vas a cortar por completo? Estoy protegiendo lo que queda de mi futuro, le corregí, algo que debería haber hecho hace años. Pero tenemos cuentas que pagar, mamá. La hipoteca, las cuotas del coche. Consíganse empleo, dije con simpleza. Empleos como la gente de verdad, no esos trabajos de medio tiempo consultando, con los que ambos se entretienen, mientras gastan mi dinero. El rostro de Carlos palideció. Esto es absurdo. Tengo una empresa de inversiones legítima, una compañía que no ha generado ganancias en 5 años, respondí. Durante aquella noche sin dormir no solo había congelado cuentas, sino que revisé estados financieros, documentos fiscales, todo lo que podía obtener por internet. El panorama que descubrí fue devastador. Una empresa que se ha mantenido a flote gracias a inyecciones continuas de mi dinero de jubilación. ¿Cómo se atreven? Carlos comenzó avanzando hacia mí. Ten mucho cuidado con tu próximo paso, le advertí, con el dedo cerca del botón para llamar a la enfermera. Todavía me estoy recuperando de una operación importante, por si se te había olvidado. Se detuvo, con los puños apretados a los lados. Quiero que ambos se marchen ahora, dije. Necesito descansar. Esta es nuestra casa, protestó Mariana. Una casa pagada en gran parte con mi dinero, le recordé. Pero no te preocupes, no abusaré mucho más de su hospitalidad. He hecho otros arreglos. ¿Qué arreglos?, preguntó Mariana con desconfianza en el rostro. Sonreí con frialdad. Pronto lo descubrirán. Después de que se fueron, cerrando la puerta con fuerza, exhalé un suspiro largo y tembloroso. La confrontación me había afectado más de lo que quería admitir. Mi corazón latía con dolor, así que tomé una de las tabletas recetadas de nitroglicerina para aliviar la opresión en el pecho.
La verdad es que había hecho arreglos, pero aún no estaban completamente finalizados. Al día siguiente, después de escuchar su conversación cuando ambos estaban fuera, llamé a mi antigua amiga Marta. Habíamos quedado viudas más o menos al mismo tiempo. Nos habíamos abandonado mutuamente y nos habíamos apoyado una a la otra durante aquellos difíciles primeros años como madres solteras. A diferencia de mí, Marta se había vuelto a casar bien y ahora residía en un amplio apartamento dentro de una comunidad para retirados a las afueras de la ciudad. Por supuesto, puedes quedarte conmigo mientras solucionas tus asuntos, me dijo sin ninguna duda. La habitación de invitados ya está arreglada. También llamé a Gerald Hoffman, un abogado al que consulté hace años, cuando consideraba declararme en bancarrota, después de que Robert se marchara. En ese momento no necesité sus servicios porque logré arreglármelas sola, pero nunca olvidé su amabilidad durante nuestra conversación. Señora Pérez, la recuerdo perfectamente, dijo con calidez. ¿En qué puedo ayudarle ahora? Le expliqué mi situación, los años apoyando económicamente, las promesas incumplidas de reembolso, la conversación que escuché y mi decisión de congelar las cuentas. Ha hecho lo correcto, me aseguró. Pero debemos asegurarnos de que no puedan acceder a sus fondos por otros medios. ¿Cuándo puede venir a mi despacho? Tenía cita programada para la semana siguiente, cuando me permitieran viajar distancias cortas. Hasta entonces, debía quedarme en esta casa bajo el mismo techo que la hija que me traicionó y el yerno que solo me veía como una fuente de dinero para explotar y desechar. Aquella noche los escuché discutir en su habitación del piso de arriba. Sus voces subían y bajaban como olas, a veces eran lo suficientemente claras. Para mí era imposible alcanzar esos fragmentos, era culpa suya por no haber sido más cuidadosa. Siempre decía que estábamos gastando demasiado, no puedo hacer el pago del bote sin eso. ¿Y las tarjetas de crédito? No sentía satisfacción por su angustia, solo una tristeza profunda. Cuando mi brillante y cariñosa hija se convirtió en esa extraña que valoraba el dinero y la apariencia más que a su propia madre. ¿Fue culpa mía por darle demasiado? ¿Por no enseñarle el valor de lo que recibía? ¿O simplemente fue la influencia corruptora de Carlos y su obsesión con las apariencias? Ahora ya no importaba. El daño estaba hecho en todos los sentidos. Solo podía proteger lo que quedaba de mi futuro y esperar que algún día tal vez Mariana entendiera las lecciones que la vida le enviaba. Tomé mi teléfono y le escribí a Marta. ¿Puedo ir en 3 días en vez de la próxima semana? Su respuesta fue inmediata. Claro que sí. Arreglaré la habitación mañana. Aguanta, amiga. Por primera vez desde mi operación sentí algo parecido a la paz. Tenía un plan, tenía apoyo y, lo más importante, había recuperado el control de mi vida, de aquellos que abusaron de mi confianza por demasiado tiempo. La mañana siguiente traería más enfrentamientos, más acusaciones, más intentos de manipularme para que volviera a someterme, pero ahora estaba lista. Los días en que señora Pérez era un cajero automático, silencioso, habían terminado. La mañana llegó con un silencio extraño en la casa. No se escuchaba la cafetera, ni la ducha corriendo, nada. Las puertas del armario se deslizaban abriéndose y cerrándose. Estaba en el piso de arriba. Miré mi reloj. Eran las 9:30 de la mañana. Normalmente, Mariana estaría en su trabajo a tiempo parcial como consultora de marketing y Carlos en su oficina realizando llamadas a posibles inversores mientras vivía de mi dinero. Con cuidado coloqué mis piernas fuera de la cama probando mis fuerzas. La incisión en mi pecho tiraba un poco, pero el dolor era soportable. Siguiendo las indicaciones del médico, había estado dando pequeños paseos por la habitación cada día, aumentando poco a poco mi actividad. Hoy debía ir más lejos. Apoyándome en el andador que el hospital me había facilitado, avancé lentamente hacia la puerta y la abrí. El pasillo estaba despejado. Caminé hacia la cocina con pasos lentos y medidos. Allí los encontré a los dos en la mesa, todavía en pijama, con los portátiles abiertos y rostros marcados por el estrés. Tazas vacías de café y papeles desordenados cubrían la superficie. Levantaron la vista al entrar con expresiones que mezclaban sorpresa y cansancio. «Mamá»,
dijo Mariana, cerrando su portátil rápidamente. Deberías estar descansando. Necesito moverme, respondí. Es por indicación del doctor. Carlos ni siquiera intentó ser amable. Hay que hablar sobre las cuentas, Harriet. Asentí, bajándome con cuidado en una silla vacía. Sí, debemos hacerlo. Esto es totalmente inaceptable, comenzó él con voz tensa, de ira contenida. Tenemos obligaciones, pagos pendientes. ¿Tienes idea del daño que has causado a nuestra calificación crediticia? Supongo que lo mismo. ¿Planeas lo que harás conmigo al meterme en un asilo y vender mi casa? Respondí con calma. Melissa al menos tuvo la dignidad de mostrar vergüenza. Mamá, eso solo fueron palabras. Estábamos angustiados por el dinero. La gente dice cosas que no piensa cuando está estresada. Exactamente. ¿Qué parte no era en serio, Mariana? ¿Que estoy consumiendo tu dinero? ¿Que debería estar en un asilo? ¿O fue la risa que soltaste cuando tu esposo sugirió deshacerse de mí? Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado. Eso no es justo. No, lo injusto es aprovecharse de tu madre durante décadas y luego desecharla cuando ya no es útil. Miré directamente a Carlos. La Marina llamó a tu celular temprano. Yo lo contesté porque ustedes seguían dormidos. Querían saber cuándo harás el pago del amarre del barco. Parece que tienes 2 meses de retraso. El rostro de Carlos se enrojeció de ira. No tenías derecho a contestar mi teléfono. Y tampoco a gastar mi dinero de jubilación en un barco que no puedes pagarle, repliqué. La llamada fue al teléfono fijo. Por cierto, tu celular probablemente ya esté desconectado. Él se levantó abruptamente y empezó a caminar por la cocina como un animal enjaulado. Esto es una locura. No pueden simplemente dejarnos sin aviso. ¿No puedo? Tú planeabas meterme en un asilo sin previo aviso. Al menos te doy la cortesía de hablar. Mariana extendió la mano sobre la mesa, deteniendo el movimiento a punto de tocar la mía, y dijo: Mamá, por favor, ¿podemos resolver esto? Somos familia. Familia, repetí la palabra con un sabor amargo en la lengua. Familia no se aprovecha unos de otros, Mariana. Familia no solo toma y toma sin devolver nada jamás. Hemos devuelto, protestó ella. Estamos cuidándote después de tu operación, ¿no es así? Reí, un sonido breve y áspero que dolió en el pecho. Durante 3 días completos en una casa que ayudé a pagar, mientras planeaban enviarme a un asilo. ¿Debo sentirme agradecida? Carlos interrumpió, su actitud de hombre de negocios apareciendo de repente. Harriet, seamos realistas. Necesitas que alguien maneje tu dinero. No eres más joven y los gastos médicos aumentan. Podemos establecer un acuerdo formal. Basta, levanté la mano. Ya arreglé todo con un asesor financiero recomendado por mi abogado. Mi dinero estará bien administrado, gracias. ¿Has hablado con un abogado? La voz de Melissa subió alterada. Tengo a Gerald Hoffman. Quizá lo recuerdes. Me ayudó a revisar los documentos cuando te entregué el adelanto de esta casa, el adelanto que prometiste devolver en 5 años. La máscara de Carlos se resquebrajó otra vez. ¿Así pagas nuestra generosidad? ¿Traer abogados? Generosidad. No pude ocultar el asombro en mi voz. Has vivido a costa de mi dinero durante años. Los autos, las vacaciones, esta casa, todo financiado por mí. Y ahora que realmente necesito ayuda, que me recupero de una cirugía importante, hablas de dejarme en una institución. Me levanté con esfuerzo. Apoyándome con fuerza en el caminador, dije que me iría en 2 días. Mariana Sullivan me había ofrecido su habitación de invitados hasta que pudiera encontrar un lugar propio. Mamá, no hagas esto, suplicó Mariana con lágrimas brotando en sus ojos. Podemos arreglar algo. Respondí con firmeza que no había nada que resolver. Las cuentas permanecerán congeladas hasta que mi abogado y asesor financiero revisen todo minuciosamente. Después de eso, lo que me pertenece seguirá siendo mío, y lo que legítimamente sea tuyo, si es que hay algo, te será devuelto. Carlos golpeó la mesa con el puño, haciendo que los tazones de café saltaran. Esto es extorsión.
No, Carlos, estos son consecuencias, corregí. Me di la vuelta para irme, con las piernas temblorosas por permanecer mucho tiempo de pie. Detrás de mí, escuché sollozos de Mariana y las murmuraciones enfadadas de Carlos. No miré atrás. Al llegar a mi habitación, el cansancio me venció por completo. Me senté con cuidado en la cama, el corazón acelerado y una sensación incómoda. Tomé mi medicación y cerré los ojos intentando controlar la respiración. El enfrentamiento había sido tal como esperaba. La ira de Carlos y la manipulación de Melissa eran sus armas preferidas. Antes siempre me habían funcionado. La sola idea de que Mariana estuviera triste o decepcionada bastaba para que cediera una y otra vez. Pero ya no más. Mi teléfono vibró con un mensaje de Mariana. Tengo un amigo abogado especializado en abuso financiero a personas mayores. ¿Quieres su número? Respondí con un mensaje que decía: sí, por favor. El resto del día transcurrió en un silencio incómodo. Ni Mariana ni Carlos se acercaron a verme. Mi cena, una comida congelada calentada en el microondas, quedó afuera de mi puerta sin ninguna palabra. Comí la mitad también. Estaba demasiado nauseabunda por el estrés para terminarla. Esa noche escuché sonar el timbre. Curiosa, me acerqué a la puerta y la abrí un poco, escuchando. Lo siento, señor, pero el pago no se procesó, dijo una voz masculina. No puedo entregar los muebles sin el pago. Debe haber algún error. La voz de Carlos sonaba tensa. Inténtalo de nuevo. Ya lo hice 3 veces, señor, fue rechazado. Está bien. Solo llévatelo de vuelta, lo resolveremos y reprogramaremos. Tras cerrarse la puerta principal, los pasos de Carlos subieron las escaleras, seguidos del portazo de una habitación. Más tarde escuché a Mariana por teléfono. Su voz era tenue, pero desesperada. Papá, sé que pasó tiempo, pero estamos en un problema muy serio. Mamá congeló todas las cuentas. No, ella se enteró de... Sí, sé que estuvo mal, pero papá, por favor, no podemos pagar la hipoteca este mes. Hola, papá. El sonido de sus llantos siguió, suave, pero inconfundible. Sentí un punzante momento de compasión. Roberto nunca estuvo para Mariana cuando realmente la necesitaba. Eso no había cambiado, aparentemente. Pero mi compasión se atenuó al recordar lo que ella y Carlos habían hecho y lo que planeaban. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez era Gerald, mi abogado. Cita confirmada para las 11 de la mañana de mañana. Pasaré por ti a las 10:30. No firmes nada antes de que nos veamos. Respondí con un simple gracias y me recosté nuevamente. Almohadas. Mañana sería otro día complicado, pero por primera vez en años estaba luchando por mí misma en lugar de sacrificarme por los demás. No era una sensación agradable, todavía no, pero era indispensable. La antigua Harriet ya habría cedido, incapaz de soportar las lágrimas de su hija. La nueva Harriet, la que nació después de la traición, sabía mejor. A veces el amor significa mantenerse firme, aunque duela. A veces lo más amable que puedes hacer por alguien es dejar que enfrente las consecuencias de sus propias decisiones. Mientras me quedaba dormida, sentí una paz extraña. Lo que llegara mañana lo enfrentaría según mis propias condiciones. Gerald Hoffman llegó puntualmente. A las 10:30 de la mañana siguiente ya estaba vestida y lista, sentada en la habitación de invitados con una pequeña maleta y María a mi lado. Mi medicación para el corazón estaba ordenada en un pastillero y tenía mis documentos importantes en una carpeta, los pocos que logré conservar conmigo, en vez de dejar en custodia con Mariana y Carlos. Escuché el timbre seguido de voces apagadas en el vestíbulo. Un momento después, Melissa apareció en la puerta con el rostro tenso. «Hay un abogado aquí para ti», dijo con voz fría. «¿Realmente vas a hacer esto?» «Sí, lo haré», respondí, mirando su mirada con firmeza. Ella negó con la cabeza y una sonrisa amarga torció sus labios. «Ya ni te reconozco». «Qué curioso», comenté al tomar mi caminador. «Yo también estaba pensando lo mismo de ti». Gerald me ayudó a levantarme. El sedán avanzaba mientras él me trataba con una cortesía suave que parecía casi extraña, después de tantos días de indiferencia por parte de Carlos y Mariana. Tenía ya más de 70 años.
su cabello completamente blanco, pero sus ojos seguían siendo tan atentos y amables como los recordaba. «Estás haciendo lo correcto, Harriet», me aseguró mientras nos alejábamos de la casa. No miré hacia atrás para ver si Mariana nos observaba. En su oficina me sorprendió encontrar no solo a Marta esperándome, sino también a una asesora financiera llamada señorita Patel y otro abogado especializado en casos de abuso financiero hacia personas mayores. «Pensamos que era mejor que todos estuvieran presentes al mismo tiempo», explicó Gerald. Había mucho por revisar. Y así fue. Durante las siguientes 3 horas analizamos extractos, transferencias, préstamos e inversiones. La situación que salió a la luz fue peor de lo que esperaba. En los últimos 7 años había prestado a Mariana y a Carlos más de $450.000, dinero que ya no vería jamás. También habían hecho inversiones arriesgadas, con fondos que yo les había confiado, perdiendo casi $200.000 más. «Esto es un claro caso de explotación financiera», dijo de manera seria el abogado especializado en abuso a personas mayores, señor Delaney. «Tenemos un caso sólido para tomar acciones legales si quieres seguir adelante». Dudé. La idea de enfrentar en la corte a mi propia hija me revolvía el estómago. «¿En qué consistiría eso?», explicó el señor Delaney, que se trataría de una demanda civil para recuperar el dinero y posiblemente cargos penales contra Carlos porque actuaba como asesor financiero sin la licencia adecuada. El proceso sería público. Puede resultar complicado y desordenado, pero quizás sea la única forma de recuperar al menos parte de lo que has perdido. Miré a Marta, que apretó mi mano con apoyo. «No tienes que decidir ahora mismo», dijo. «Primero, vamos a que te instales en mi casa». La señora Pérez, la asesora financiera, aclaró su garganta. «La buena noticia, Harriet, es que aún cuentas con tu seguridad social y queda aproximadamente $120.000 en cuentas a las que no pudieron acceder. No es la jubilación que habías planeado, pero con una gestión cuidadosa no estarás en la indigencia». Asentí sintiendo una mezcla de alivio y tristeza invadiéndome. No en la indigencia, pero muy lejos de esa jubilación tranquila que trabajé durante décadas para conseguir. Gerald me llevó después al condominio de Marta. Al acercarnos al edificio, sonó mi teléfono. El número de Mariana apareció en la pantalla. «Deberías contestar», sugirió Gerald. «Pero recuerda, no aceptes nada sin consultarnos antes», respondí, poniendo el teléfono en manos libres para que Gerald pudiera oír. «Hola, Mariana». «Mamá, tienes que regresar a casa ahora mismo». Su voz temblaba. «Esto ya ha ido demasiado lejos. No voy a volver, Mariana. He hecho otros arreglos. No puedes simplemente abandonar a tu familia». Lloraba, dejando que un tono histérico entrara en su voz. «¿Familia?». No pude esconder el amargor en mi tono. «¿Eso es lo que llamas familia a la gente que planea encerrarte en una residencia cuando te vuelves incómoda? Eso solo eran palabras. Estábamos estresados por el dinero, ya sabes cómo es. Carlos actúa así cuando está bajo presión». «Sí, lo sé. Y sé cómo reaccionas tú al habilitarlo, poner excusas y luego venir a mí para limpiar el desastre. Ya no más». Hubo una pausa. Después, una voz distinta entró en la línea. «Harriet, esto es absurdo». El tono de Carlos era conciliador, la voz suave del vendedor que usa con aquellos inversores renuentes. «Podemos resolver esto como adultos. Vuelve y discutiremos un arreglo justo. No hay nada que discutir, Carlos. Mis abogados y asesores financieros lo han revisado todo. Saben exactamente lo que has hecho». «¿Abogados?». Su voz se endureció. «Estás amenazando con acciones legales contra tu propia familia. ¿Tienes idea de cómo se verá eso? ¿De verdad te preocupan las apariencias en este momento?». Pregunté incrédula. «Piensa en Mariana», insistió. «Considera cómo afectaría su carrera si se supiera que su madre la está demandando». Cerré los ojos, sintiendo el peso familiar de la culpa materna oprimiéndome. Incluso ahora intentaba usar mi amor por Mariana como un arma contra mí. «Mamá, por favor». Mariana volvió a la línea, llorando abiertamente. «Ahora pedimos perdón. Te compensaremos. Solo vuelve a casa».
Por un instante vacilé. El instinto de consolar a mi hija, de arreglar todo para ella, fue casi insoportable. Pero recordé la risa fría que había compartido con Carlos, la crueldad casual de su conversación afuera de mi puerta. No voy a volver a casa, afirmé con firmeza. Las cuentas permanecerán. Congelado hasta que mi equipo legal complete su evaluación. Si recomiendan tomar acciones legales, las llevaré a cabo. No puedes estar hablando en serio, balbuceó Carlos, muy en serio. Y Carlos, si alguna vez vuelves a mencionar la idea de meterme en una residencia de ancianos, asegúrate de que no esté cerca para escucharte. Corté la llamada y solté un suspiro tembloroso. Muy bien, dijo Gerald en voz baja. Eso no debió ser nada fácil. No lo fue. Nada en todo esto ha sido sencillo. Pero cuando Marta me recibió en su puerta con un abrazo cálido y la promesa de una sopa casera para la cena, supe que había tomado la decisión correcta. Aquella noche, mientras Marta y yo nos sentábamos en su balcón viendo el atardecer, mi teléfono vibró con mensajes de Mariana. El banco que compró la casa llamó. No podemos hacer el pago hipotecario, por favor, mamá. Luego, Carlos habla de bancarrota. ¿Eso es lo que quieres para nosotros? Y por último, papá no ayuda. Eres nuestra única esperanza. Si alguna vez me amaste, ayúdame ahora. Marta miró los mensajes por encima de mi hombro y negó con la cabeza. Ella sigue intentando manipularte. Aprendió de la mejor, dije con tristeza, recordando todas las formas en que Carlos nos manipuló a ambas durante años. Nunca lo vi hasta ahora. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Marta. Aparté el teléfono sin responder. Voy a dejar que lo resuelvan solos, como yo tuve que hacerlo cuando su padre nos abandonó. Quizás es la única manera de que Mariana realmente madure. Esa noche dormí más tranquila que desde mi cirugía. Se avecinaban decisiones complicadas, asuntos legales intricados que resolver y el dolor profundo de una relación con mi hija que quizás nunca se pudiera reparar. Pero por el momento estaba segura. Me encontraba rodeada de amigos y lo más importante, por fin estaba poniendo mis necesidades al frente después de toda una vida priorizando a los demás antes que a mí. Mientras me dejaba llevar por el sueño, recordaba a la joven madre que había sido, trabajando en 3 empleos y saltándose comidas solo para darle a Mariana todo lo que necesitaba. Esa mujer se horrorizaría con lo que estaba sucediendo ahora, aunque nunca podría haber imaginado los años de explotación ni la crueldad sutil de ser llamada una carga por la hija a la que había entregado todo. A veces amar implica establecer límites, a veces significa dejar ir. Y en ocasiones es permitir que aquellos a quienes quieres enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones, no importa lo doloroso que sea observarlo. 6 meses pueden transformar completamente la realidad. Las estaciones cambiaron del invierno a la primavera, y mientras el mundo afuera del apartamento de Marta florecía con nueva vida, yo experimentaba mi propio renacer. Mi recuperación tras la operación cardíaca avanzaba sin contratiempos. La cicatriz en mi pecho se desvanecía, pasando de un rojo intenso a una línea pálida, señal duradera tanto de la sanación física como emocional. Las sesiones semanales de rehabilitación cardíaca reforzaban mi cuerpo y las reuniones recurrentes con mi equipo financiero y legal fortalecían mi determinación. Al final no demandé a Mariana ni a Carlos. El señor Delaney había construido un caso convincente en materia financiera, pero decidí no continuar con la demanda. La explotación existió, pero cuando llegó el momento de firmar los documentos no pude hacerlo. No porque los hubiera perdonado, aún no estaba preparada para eso, sino porque sacar todo esto a la luz pública solo provocaría más dolor y resentimiento. En cambio, enviamos una carta formal de reclamación mediante mis abogados, detallando los fondos que habían sido malversados y proponiendo condiciones para su devolución. Su respuesta llegó a través de un abogado contratado apresuradamente por ellos. No tenían cómo pagar. La firma de inversión de Carlos se había derrumbado sin mis recursos para sostenerla. Habían incumplido 2 pagos hipotecarios y enfrentaban una ejecución. Los coches de lujo ya habían sido embargados.
Según las palabras calculadas del abogado, estaban atravesando una grave crisis financiera. Marta comentó cuando le mostré la carta: han cosechado lo que sembraron, ahora deben enfrentar las consecuencias. Tenía razón, por supuesto, sin embargo, no podía evitar sentir una punzada de preocupación maternal. ¿A dónde irían si perdieran la casa? ¿Qué les pasaría? Detente, me dijo Marta con firmeza cuando expresé estos temores. Has pasado toda tu vida preocupándote por Mariana. Ahora es su turno de resolver las cosas, sin que tú seas su red de seguridad. Con ese impulso, me concentré en reconstruir mi propia vida. La señora Pérez, mi asesora financiera, me ayudó a hacer un presupuesto realista basado en mis ahorros restantes y la seguridad social. No era la jubilación que había imaginado, pero era viable. Realmente estás mejor que muchas personas de tu edad, me dijo. Durante una de nuestras reuniones, escuché: las cuentas que gestionaste tú misma estaban bien cuidadas, solo las que confiaste a Mariana y Carlos fueron arruinadas. La ironía no pasó desapercibida para mí. La hija que me había llamado financieramente irresponsable había sido la culpable de mi desastre económico. Para abril ya estaba lista para buscar un lugar propio. Marta había sido una bendición, pero necesitaba recuperar mi independencia. Encontré un pequeño apartamento de un dormitorio en una comunidad para mayores. No era lujoso, nada de encimeras de mármol ni accesorios de diseñador como la casa de Mariana y Carlos, pero era limpio, seguro y ajustado a mi presupuesto. Lo más importante era mío. El día de la mudanza, mientras Marta y yo organizábamos mis pocas pertenencias en el nuevo espacio, sonó mi teléfono. Era el número de Mariana. No sabía de ella desde hacía semanas, desde que recibimos la carta de nuestro abogado. Dudé un momento y luego contesté: hola, mamá. Su voz sonaba diferente, apagada, sin aquella arrogancia a la que me había acostumbrado. ¿Cómo estás? Estoy bien, respondí con cautela. Hoy me estoy instalando en mi nuevo apartamento. ¿Nuevo apartamento? ¿Te mudaste? Sí, es una comunidad para personas mayores en la avenida Westlake. No es nada elegante, pero me funciona. Hubo una larga pausa. Me alegra que hayas encontrado un lugar, dijo al fin. Mamá, necesito decirte algo. Me preparé, esperando otra súplica de dinero o ayuda. Te escucho. Carlos se fue. Las palabras salieron deprisa. Después de que los autos fueron recuperados Cuando llegó la notificación de ejecución hipotecaria, simplemente hizo su maleta y se marchó. Dijo que no podía soportar el cambio en su estilo de vida. Ya ha presentado la demanda de divorcio. Me dejé caer sobre mi nuevo sofá, asimilando toda esta información. Una parte de mí quiso decir: te lo dije. Desde el principio había tenido dudas sobre Carlos, pero la tristeza en la voz de Mariana me detuvo. En cambio, dije: lo siento, y realmente lo sentí. No importa lo que ella haya hecho, nunca quise que experimentara el abandono que viví cuando su padre se fue. No te preocupes, respondió con una risa amarga que escapó de sus labios. Siempre tuviste razón sobre él, ¿verdad? Solo que nunca lo dijiste. No era mi lugar, contesté. Eres una adulta. Tomaste tu decisión. Un silencio prolongado quedó entre nosotras. Por ahora me quedo con Julie del trabajo, dijo finalmente, refiriéndose a una colega que había conocido 1 o 2 veces. El banco está finalizando la ejecución el próximo mes. Y luego, no sé, admitió con voz baja. Estoy buscando trabajo a tiempo completo. Mi empleo parcial en marketing no es suficiente para pagar un apartamento por aquí. Cerré los ojos, sintiendo la llamada natural del instinto maternal que me impulsaba a ayudar, a arreglar todo. Pero las palabras de Marta resonaron en mi mente. Ahora le toca a ella encontrar su camino. En su lugar dije: encontrarás tu camino. Eres ingeniosa. Siempre lo has sido. No como tú, respondió con voz tenue. Yo nunca tuve que serlo. Tú siempre hiciste todo tan fácil para mí. Fue lo más cercano a un reconocimiento a mis sacrificios que nunca había escuchado de ella. No fue exactamente una disculpa, pero sí un reconocimiento al menos. Quizás demasiado fácil, sugerí con suavidad. Sí, tal vez. Hablamos un poco más. Una charla incómoda, pero cortés.
No pidió dinero, no propuso mudarse conmigo, ni hizo ninguna exigencia. Cuando colgamos, sentí algo inesperado, un pequeño destello de esperanza. 3 semanas después volvió a llamar. Había conseguido trabajo como coordinadora de marketing en un hospital local, un gran retroceso respecto a su antiguo trabajo como consultora, pero un empleo estable, con beneficios. También había encontrado un apartamento tipo estudio que podía pagar, aunque era pequeño y en una zona menos deseable a la que estaba acostumbrada. ¿Quisieras venir a verlo cuando me mude el próximo fin de semana?, preguntó con dudas. Acepté. El sábado siguiente, Marta me llevó a la dirección que Mariana había dado. Era modesto, un garaje convertido detrás de una casa antigua, con espacio justo para una cama, una pequeña cocina y un baño diminuto. Nada parecido a la espaciosa y elegante casa que compartía con Carlos. Pero lo que más me sorprendió fue la propia Mariana. Se habían ido la ropa de diseñador y la manicura perfecta. Tenía el cabello recogido en una simple coleta y vestía con jeans y camiseta, mientras desempacaba sus pocas pertenencias. «No es mucho», dijo observando ansiosa mi expresión, «pero es un comienzo». «Es tuyo», respondí. «Eso cuenta para algo». Tomamos café en su pequeña mesa. La conversación permanecía tranquila, con mayor calidez que antes. Mientras me preparaba para irme, ella metió la mano en una caja y sacó un pequeño conejito de peluche gastado. «¿Lo recuerdas?», preguntó mostrándolo. Sonreí. Un reconocimiento me invadió. «El señor Floppy. Nunca ibas a ningún lugar sin él cuando eras pequeña». «Lo encontré mientras ordenaba», dijo, girando al conejo ajado entre sus manos. «Eso me hizo pensar en todas las cosas que hiciste por mí en ese entonces. Cómo trabajabas tan duro para asegurarte de que tuviera todo lo necesario, incluso cosas como este conejito tonto, cuando apenas podías costear la comida». Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de una nueva comprensión. Nunca antes había visto cuánto sacrificaste. Solo tomé y tomé, incluso cuando ya era adulta. Y después con Carlos, me convertí en alguien que ni siquiera reconozco ahora. No fue una disculpa completa, pero sí un comienzo, un reconocimiento de verdades que habían sido ignoradas por mucho tiempo. Mientras Marta y yo conducíamos a casa, me sentí de alguna forma más ligera. La ira y el dolor no habían desaparecido del todo. Esas heridas eran demasiado profundas para sanarse al instante. Pero algo había cambiado. Se abrió una puerta que estaba firmemente cerrada. «¿Crees que volverás a confiar en ella?», preguntó Marta mientras entrábamos en el estacionamiento de mi nuevo edificio. Pensé en la pregunta con cuidado. La confianza se gana. Finalmente dije que ella estaba haciendo un intento. Veremos cómo evoluciona. Aquella noche, sentada en mi pequeño balcón viendo el atardecer, reflexioné. Durante los últimos 6 meses, mi vida ha sido una montaña rusa de emociones. Desde la traición devastadora que escuché sin querer, pasando por enfrentamientos difíciles, hasta este frágil comienzo que nadie hubiera imaginado en mis años maduros, el retiro cómodo por el que tanto trabajé, la relación cercana con mi hija, la seguridad que tanto sacrificio me costó construir. Todo se vino abajo de repente. Sin embargo, aquí sigo, firme, sanando poco a poco y buscando mi camino hacia adelante. Mi teléfono sonó y apareció un mensaje de Mariana que decía: «Gracias por venir hoy, significó mucho para mí. Quizás cenamos la próxima semana. Invito yo con mi primer sueldo». Sonreí y respondí que me gustaría. No era perdón aún, no todavía. Tampoco era la relación que una vez tuvimos, ni la que siempre soñé. Pero sí algo genuino, algo sincero. Y después de décadas de sacrificios y meses de traición, esa sinceridad se sentía como el regalo más valioso. Ahora me pregunto a ti, que escuchas mi historia, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo parecido? Deja tu comentario abajo. Mientras tanto, en la pantalla final encontrarás otras 2 historias favoritas del canal, que sin duda te sorprenderán. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta el